a poder compartir esta tarde nuestra primera sesión de la Cátedra Abierta Regional, que es una estrategia liderada por la Dirección de Regionalización desde el 2011, en la cual se comparten saberes locales para el desarrollo territorial. En el 2024, esta cátedra viene articulada con una apuesta institucional muy grande también que tiene la Escuela de Nutrición y Dietética, y se formula bajo la temática Comer Conciencia y está enfocada en promover prácticas alimentarias sostenibles, concientizando sobre el consumo responsable de alimentos para proteger la salud personal y del planeta. El día de hoy también la cátedra incluye un componente social muy importante y es por eso que agradecemos mucho la presencia de diferentes productores de alimentos locales, naturales y agroecológicos que nos acompañan esta tarde y que hacen parte de ese intercambio de conocimientos al cual les damos la bienvenida a todos ustedes. Esta tarde estaremos conversando alrededor de la cocina, sobre los saberes locales, sobre el desarrollo territorial y también tenemos un componente de comida demostrativa. Pero antes de escuchar a nuestros invitados, que son los profes Ángela Franco, Estefanía Vera y Jorge Andrés Restrepo, queremos darle el uso de la palabra al profesor Juan Carlos Amaya Castrillón, que es el director de la seccional Oriente, para que nos dé a todos un saludo de bienvenida. Adelante, profe. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Una cordial bienvenida pues a esta actividad, pero muy especialmente una cordial bienvenida a nuestros visitantes de la Universidad Católica de Oriente, una universidad muy cercana. La verdad que desde distintos programas tenemos relacionamiento y por supuesto nos complace de manera muy especial que ustedes estén aquí hoy con nosotros. Esta actividad pues es, como lo decía Fernando, nuestro comunicador, es una actividad que se desarrolla dentro de la estrategia de la cátedra regional y en esta oportunidad sobre un tema absolutamente pertinente que no solamente cuenta con la invitación y participación de profesores del programa de nutrición, programa de ciencias culinarias, sino también pues que involucra, digamos, una actividad más vivencial como es la cocina demostrativa. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su participación y por supuesto mucho éxito en esta actividad. Gracias. A usted mil gracias, director. Y como les mencionaba ahorita, desde el 2011, la Dirección de Regionalización viene promoviendo esta estrategia de diálogo con las regiones en las que Antioquia es la universidad, porque en la medida en que intercambiamos saberes con esos conocimientos locales, con esos saberes territoriales, es como nutrimos esa verdadera apuesta que tiene la universidad por transformar los territorios. Este año, entonces, como les mencionaba, tenemos como el gran aliado académico de esta estrategia institucional a la Escuela de Nutrición y Dietética, y por eso es que queremos invitar al profesor Sergio Mejía, director de la escuela, para que también nos dé un saludo de bienvenida antes de iniciar con nuestra agenda académica. Buenas tardes, qué placer estar aquí con ustedes. Desde la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, hemos querido precisamente con regionalización propiciar estos espacios y como los hemos denominado, comer conciencia, ¿sí? Lo que queremos precisamente es que sean unos espacios donde podamos escuchar a los expertos en alimentación y nutrición hablar de aquellos temas que realmente nos interesan y que tienen un fundamento científico, un fundamento técnico y sobre todo que parten de la realidad. ¿Sí? Sabemos que en redes sociales cada vez más nos resultan supuestos expertos en algunos temas y lo único que hacen es confundirnos y traernos información que realmente no tiene un fundamento teórico o técnico. Entonces, desde la escuela, con regionalización, queremos aprovechar este espacio para que ustedes con estos expertos puedan aclarar muchas dudas de todos aquellos temas que en algún momento nos encontramos en redes sociales.
Entonces, esperamos que disfruten el espacio y les agradecemos haber venido y que aprovechemos al máximo a estos expertos. Feliz tarde. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, entonces ahora sí entrando en materia, los vamos a dejar con la profesora Ángela Franco Castro. Ella es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, especialista en nutrición humana y en promoción y comunicación para la salud. También es técnica en gastronomía, profesora del pregrado en ciencias culinarias y líder de la unidad de promoción y prevención del programa de extensión de la Escuela de Nutrición y Dietética de nuestra alma mater. Con ella estará conversando también la profesora Estefanía Vera Peláez, quien es cocinera de la Corporación Colegiatura Colombiana y es docente en nuestro campus El Carmen de Viboral del pregrado en Ciencias Culinarias. En la moderación de este espacio académico nos acompañará el profe Jorge Andrés Restrepo Botero, quien es un historiador especializado en cultura alimentaria desde una perspectiva histórica. Es profesor también del pregrado en Ciencias Culinarias y del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Además de coordinar el taller Somos lo que comemos, historia de la alimentación en Colombia, en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, forma parte del grupo de investigación en historia moderna y contemporánea con énfasis en cultura alimentaria. Ha sido conferencista en diversas universidades, congresos y festivales gastronómicos. Les recuerdo que en la preparación, la parte de la cocina demostrativa, nos estarán acompañando también estudiantes del pregrado en ciencias culinarias. Profes, los escuchamos muy atentamente y les agradecemos que estén con nosotros esta tarde. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Escuela de Nutrición, de CIFAL, del programa en Ciencias Culinarias. Nos alegra mucho ver este espacio lleno. Espero que disfruten mucho la actividad, que disfruten este espacio donde ustedes pueden observar que confluyen tres saberes: la cocina, la nutrición y de cierta pues, manera el aspecto cultural asociado a la cocina. También tenemos hoy unos productores locales que ustedes ya tuvieron la oportunidad pues de degustar y ver algunos de los productos que se están produciendo de manera sostenible en el territorio. Entonces, la idea es que comenzamos esta actividad, esta tertulia. Estamos finalizando alrededor de las 5 de la tarde, también para que la tertulia, pero estamos hasta las 6 de la tarde para que terminen pues de conocer las muestras locales de alimentos. También vamos a tener una cocina demostrativa a cargo de los estudiantes de ciencias culinarias para que también ustedes ahorita puedan degustar algunas preparaciones que están a cargo pues de los estudiantes y de la profesora Estefanía. Bueno, vamos a iniciar entonces esta actividad con un video, el video, ¿cierto? Con un video introductorio y le damos paso luego del video a la profesora Estefanía. Bueno, inicialmente quisimos empezar con este video, que es un resumen del perfil alimentario de la región Oriente, porque, bueno, parte de la intención y el objetivo de este conversatorio. Tiene que hacer silencio. Las personas. Bueno, necesitamos un pequeño favor. El problema es con el sonido, para que la gente de atrás también pueda escuchar como parte de la actividad. Les pedimos encarecidamente que hagan un poquito de silencio, porque es la única forma que los de atrás podrían pues como escuchar tranquilamente la conferencia. Entonces, agradecemos su apoyo. Listo, bueno, como les decía, vamos a empezar mostrando un resumen del perfil alimentario, solo como un video resumen, porque la tercera semana de mayo, en la Semana de la Salud, que también están muy invitados, se va a hablar un poquito más en detalle de este perfil. Listo. Bueno, esperen un momento que van a conectar aquella cabina para que los de allá puedan escuchar mejor. Bueno, ay, ahora sí es que no escucha nada.
Listo. ¿Aló? Hola, ya. Porque quisimos, ay, ahora sí. Porque quisimos empezar mostrando el video del perfil. Porque les decía que parte de nuestra intención, hoy que vamos a hablar tanto de alimentación sustentable como de cocina sustentable, queremos mostrarles que el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, que ahorita nos van a hablar un poquito de la diferencia, aunque para el efecto de que vamos a trabajar hoy, pues se maneja como si fueran sinónimos. Queremos mostrar que no es una tendencia, o sea, la cocina sustentable no es una tendencia de moda. Y también queremos mostrar cómo a través de la cocina sustentable podemos hacer parte de, como de la solución de todos estos problemas que tenemos en seguridad alimentaria. En esta ocasión, exploraremos el perfil alimentario y nutricional de la población menor de 18 años en la subregión del oriente de Antioquia. En la subregión del oriente encontramos que el 59% de los hogares de niñas, niños y jóvenes se encuentran en inseguridad alimentaria. Los hogares con jefatura femenina son más vulnerables a la inseguridad alimentaria, porque en estos asciende al 68,6%. Respecto a la adquisición de alimentos, el 24,6% de los hogares no adquieren productos lácteos, el 19,5% no adquieren frutas y el 10,6% no adquieren leche. Ahora, hablemos del estado nutricional. Pesamos y medimos la estatura de los menores de 18 años. En el grupo de menores de 5 años, el 67% presenta un peso para la talla adecuada, y en el grupo de 5 a menores de 18 años, el 66,7% presenta un índice de masa corporal, IMC, adecuado para la edad. El 9,2% está en riesgo de delgadez, el 15% en sobrepeso y el 7,7% en obesidad. También encontramos que el 52,8% de niñas y niños de 5 a menores de 13 años cumplen con las recomendaciones de mínimo 1 hora diaria de actividad física, mientras que en el rango de 13 a menores de 18 años desciende a 39,7%. El 34,1% de los menores de 18 años ven más de 2 horas de televisión durante todos los días de la semana, y el 37,1% solicitan la compra de dulces y chocolates, comidas rápidas y productos de paquete. Estos hallazgos son fundamentales para comprender la situación alimentaria y nutricional de los menores de 18 años en la subregión. Además, invitamos a la comunidad a utilizar estos resultados para tomar decisiones cotidianas más conscientes y solicitar acciones de política pública a los tomadores de decisiones. Si estás interesado en explorar más datos y recursos sobre este tema, te invitamos a escanear el código QR, donde encontrarás el tablero de visualización y la multimedia. Listo. Bueno, hay un aspecto que es muy importante aclarar, dos términos que a veces ahorita hablábamos con la profe Estefanía, que se vuelven sinónimos: sustentabilidad y sostenibilidad. Aquí procedo pues a darle paso a la profe Estefanía para que nos aclare un poquitico más sobre estos términos. Bueno, muy buenas tardes. Realmente los matices entre estas dos palabras suelen ser muy pequeños, pero sí existen unas diferencias que deberíamos de contemplar como para aplicarlas en contextos reales sin equivocación. Entonces, lo primero que debemos considerar es que cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad, cualquiera de los dos términos que apliquemos, nos vamos a referir a 3 ámbitos esenciales: lo ambiental, lo social y lo económico.
Desde esas tres perspectivas es que siempre estas dos palabras están haciendo referencia en cualquier término o en cualquier contexto que las estemos aplicando. Entonces, dicho esto, sustentabilidad se refiere a la capacidad de resolver necesidades actuales desde lo ambiental, lo social y lo económico, que no comprometa la capacidad de futuras generaciones resolver sus propias necesidades. Eso es sustentabilidad. Sostenibilidad ya es buscar ese equilibrio entre el relacionamiento humano con la naturaleza para cuidar de los recursos naturales, sus ecosistemas, hacer que esa distribución sea responsable y equitativa y que estemos velando por el bienestar del medio ambiente, el bienestar humano en lo actual y en el futuro. Esa es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Cabe resaltar que son conceptos de un aspecto muy amplio que están en constante evolución, están en constante crecimiento, no pasan desapercibidos el día de hoy. Antes eran temas un poco menos conocidos, ya tienen mucha más aplicatividad, entonces tienen un trasfondo más importante hoy en día, afortunadamente. Pero no podemos pretender reconocer qué significan o de qué estaríamos hablando cuando los mencionamos si no lo reconocemos como un asunto ético y como un asunto de conciencia. Hablar de sustentabilidad o sostenibilidad es ponerme en la postura de ser una persona o un profesional ético para reconocer ese término y desde ahí saber si aporto o no ya a un ámbito más general que pueda ser social, económico o ambiental. Eso es. Bueno, sí. No, iba a decir que de hecho cuando ya estamos aplicando los términos al tema de la alimentación o al tema de la cocina, se juntan las dos definiciones, ¿sí? ¿Qué es esta finalmente? Ya cuando estamos hablando de qué es una alimentación sustentable, van a ver que aquí van a encontrar términos de los que la profe Estefanía mencionó en la misma definición, que ya aplicándolo a este ámbito alimentario, la alimentación sustentable es aquella que genera un impacto reducido en el medio ambiente, ¿sí? Y que lleve a que las generaciones actuales y futuras lleven una vida saludable, protege y respeta las biodiversidades y los ecosistemas. Ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos, esos principios que debe tener una alimentación sustentable. Hay algo muy importante y es lo que está aquí en amarillito. Y de eso nos vamos a referir mucho hoy. Y es que la alimentación sustentable también se refiere mucho al tema de que es culturalmente aceptable, accesible, nutricionalmente adecuada, inocua y saludable, que optimiza los recursos naturales y humanos. Acá hay algo muy importante y es de qué manera, aquí ya estamos hablando de cómo esa alimentación debe ser para que tenga un impacto reducido en el medio ambiente y de qué manera se liga la alimentación con el medio ambiente. Según datos de la ONU y de la FAO, la producción y consumo de alimentos es responsable un 30% de las emisiones de gas invernadero. Pero eso es digamos que un doble efecto o de alguna manera como un círculo vicioso, porque de alguna manera al haber el cambio climático también afecta la seguridad alimentaria y nutricional. Se dice que inclusive frente a la alimentación, lo que más está asociado como al impacto en el medio ambiente, bueno, hay muchos factores, pero es el consumo de alimentos de origen animal, por lo que implica, por ejemplo, la producción o la ganadería en el efecto de gases invernadero. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la FAO y la organización y las Naciones Unidas? Que debemos reconsiderar la forma en que se producen y se consumen los alimentos.
y que las dietas alternativas más saludables podrían disminuir el efecto gas invernadero, además de disminuir enfermedades crónicas no transmisibles. Ahorita también vamos a mencionar cuáles son esas modificaciones específicas o el llamado que se hace frente al manejo de nuestra alimentación para que podamos disminuir esos efectos gas invernadero. No sé si me pasa. Bueno, hasta aquí, no sé, bueno, yo creo que voy a llegar hasta acá. Voy a hablar de qué es lo que dice la dieta sustentable y es que, como haciendo un resumen, debe haber un cambio global hacia dietas más saludables. Hay que mejorar prácticas en la producción de alimentos y reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. Listo. Bueno. Bueno, como ustedes pueden observar, estamos mirando dos términos que ahorita pues la profesora Estefanía definió: sostenible, sustentable. La visión desde la Escuela de Nutrición va muy enfocada desde la sustentabilidad. La profesora Estefanía tiene una visión más desde la sostenibilidad. Generalmente estos términos tienen interpretaciones según uno al saber que se los haga. La pregunta que uno le haga a un saber no es lo mismo, la misma respuesta que puede dar un ingeniero agrónomo, que puede dar un nutricionista, un cocinero. Son diferentes visiones de esos dos términos. En torno a estos dos términos y mirando que nos convoca mucho es el territorio, el oriente antioqueño, parte de lo que ustedes ven acá son muestras de productores que cumplen esas características que estamos acá tratando. También hay un tema muy importante y ya ahí entra pues como mi visión desde lo tradicional y desde lo cultural de la alimentación, cómo estos términos de cocina tradicional se relacionan con la sustentabilidad. Para el caso de la profesora Ángela, y sostenibilidad para el caso de la profesora Estefanía. Bueno, yo creo que finalmente no, frente a las respuestas, no va a haber algo diferente frente a los términos, porque estamos apuntando a lo mismo, Sí. ¿cierto? Uno de los aspectos, por ejemplo, frente a la cocina tradicional, es el tema de uso de alimentos locales y de la comida tradicional, que eso es algo, por ejemplo, que se está perdiendo. Se está perdiendo mucho el uso de la cocina tradicional y un llamado a lo que se hace, que ahorita voy a mostrar como cuáles son esos principios de la alimentación sustentable, es que consumamos local. Por eso también nuestros invitados de hoy. Pasa mucho y inclusive como se están perdiendo también las tradiciones alimentarias desde los hogares, entonces también eso hace que haya una menor demanda de esos productos. Y también pasa algo y es que también hay una creencia o una grande creencia que de pronto la comida tradicional no es saludable. Y yo creo que todas las redes sociales nos están invadiendo de una cantidad de productos que se nos está desdibujando un poquito lo que es saludable. O sea, a veces creemos que comer saludable es o comer productos light o productos dietéticos, o comer cereal o comer una cantidad de cosas, considerando, por ejemplo, que comer maíz, que comer frijoles, que comer arroz, que comer papa, que comer yuca, que comer sidra es saludable. Pienso que la sostenibilidad está intrínsecamente relacionada con la cocina tradicional, porque resulta que volver a las raíces o tener esa consideración de que la cocina, la herencia que tenemos en nuestras cocinas, tiene unos matices que educan desde la cultura, que educan desde muchos saberes que se han transmitido de generación en generación y que esos saberes también están ligados a unos comportamientos de ciclo natural de los mismos alimentos, como esas personas que están detrás del cultivo de los alimentos que todo el tiempo tenemos en nuestra mesa, saben esas dinámicas naturales de la tierra y conocen a fondo cómo trabajar o cómo tener a disposición esos alimentos todo el tiempo. Nosotros desde la cocina tradicional lo resaltamos, lo valoramos, y que se pierda o que no estemos como ligada a ella es como hacer anular a estos personajes que tanto nos aportan y que definitivamente están ligados a lo que es la sostenibilidad, pues aportan demasiado desde ahí. Otra parte importante de relacionamiento con la sostenibilidad desde un enfoque tradicional es que la mayoría de veces
la cocina tradicional y sus propias recetas están enfocadas a minimizar el desperdicio de los alimentos. Muchas veces no tenemos en consideración este aspecto pues porque simplemente nos basamos en reconocer una receta, cómo hacerla y llevar un paso a paso para terminar obteniendo un producto final. Pero desconocemos que la mayoría de veces esta cocina tradicional está enfocándose en esos residuos que se generan a partir del alimento, que no son residuos, que siguen siendo parte del alimento y que la cocina tradicional le dé un enfoque y le dé una forma de utilización y les da una segunda oportunidad de vida a esos mismos alimentos que terminan siendo o considerados residuos. Y eso también es importante reconocerlo desde la cocina tradicional. Bueno, gracias, profe. Sí, no hay nada más sustentable, sostenible que una abuelita, una mamá de uno. No desaprovechan nada, guardan bolsas, reutilizan alimentos, cáscaras, de todo. Hay un tema muy importante y si a mí algo me ha enriquecido entre lo mucho que me enamora del programa de ciencias culinarias es que uno aprende mucho de los estudiantes, de los colegas profes y le permiten a uno tener otra visión de los alimentos. Esta pregunta va muy enfocada, sobre todo que hay un estudiante acá con el que yo he tenido mucho esa conversación y la quiero hacer textualmente para que no se pierda nada como de la esencia de la pregunta. ¿Cómo se puede equilibrar un alimento sustentable o sostenible teniendo en cuenta los bajos ingresos de una gran parte de la población? Además, considerando que en el imaginario de la gente o a partir de algunas experiencias personales han creado esa idea que comer equilibradamente y saludablemente es costoso. Y esa conversación la he tenido con un estudiante acá en particular porque desde mis experiencias yo obviamente ya con las dinámicas alrededor de este programa tan bonito, he aprendido que no es así. Con tus clases, por ejemplo, profe, que sí se puede equilibrar eso. Entonces, esa es como la pregunta. Pensé que le estabas preguntando a este. Hay dos temas muy importantes. Bueno, es que pasan dos cosas. El tema en este momento de la inseguridad alimentaria, pues viene, yo creo que tenemos rezagos todavía del efecto que hubo en la economía desde la pandemia. Y obviamente ahorita estamos viendo también un tema del alza de precio de cantidad de servicios, no solamente de los alimentos, sino también de servicios, de transporte y una cantidad de cosas. ¿Y qué le pasa a las personas? Que a veces deja la alimentación, reduce el presupuesto para el tema de la alimentación. Y pasa también que a veces encontramos los alimentos ultraprocesados más económicos, ¿cierto? Entonces, las personas terminan consumiendo también alimentos ultraprocesados también por un tema de economía. Pero también hay un tema un poco de desconocimiento del uso de los alimentos que tenemos a la mano, del uso de alimentos locales. De hecho, yo todavía no he hablado como cuál, frente a la dieta, qué es lo que propone la dieta sustentable, que propone, por ejemplo, la disminución, no necesariamente la eliminación, sino la disminución de alimentos de origen animal. Sí, porque ahorita vimos cómo la alimentación contribuye al efecto del gas invernadero, específicamente la producción de carnes. Entonces se propone no necesariamente que nos volvamos vegetarianos, pero que sí disminuyamos y que a eso debemos evolucionar, disminuir el consumo de alimentos de origen animal y aumentar el consumo de leguminosas, de cereales de grano entero, de frutas y de verduras. ¿Qué está pasando también? Y con el tema de las leguminosas, porque yo soy una gran defensora de las leguminosas, de los frijoles, de los garbanzos, de las lentejas, que hemos disminuido mucho su consumo. Yo creo que me estoy extendiendo mucho en esta respuesta. Hemos disminuido mucho el consumo de las leguminosas y las leguminosas son de estos alimentos de los más sustentables que hay, de los que menos afectan el medio ambiente y aquellos que nos ayudan un poquito a reemplazar los alimentos de origen animal, que son los que en nuestra canasta familiar, los que mayor costo tienen. Y es muy triste, por ejemplo, pues yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, no sé, que ahí veo mucha gente de mi generación, nosotros comíamos frijoles todos los días por la noche y no nos pasaba nada, y por la noche, ¿cierto?
Y ahora hay una cantidad de mitos alrededor del uso de las leguminosas. Bueno, pero finalmente es posible para volver al punto, porque ahorita podemos extendernos un poquitico más en el tema de lo que dice la dieta sustentable. Volviendo al punto, es que sí es posible tener una alimentación de pronto de bajo costo y saludable, si utilizamos, si volvemos a nuestros productos locales, si empezamos a consumir un poquito más de leguminosas en nuestra alimentación. Yo creo que lo que ha pasado también es un tema de que el ritmo de vida también nos ha hecho a perder no solamente nuestras costumbres y nuestros alimentos tradicionales, sino la forma de prepararlos. Y eso es lo que ha hecho que los médicos y muchos especialistas quiten también estos alimentos de la alimentación y los frijoles hayan tenido como ese estigma de que son alimentos pesados. Ajá. Estoy de acuerdo en que es posible lograrlo. Puede resultar ser un desafío cuando el recurso es poco, pretender en buscar siempre ese equilibrio y estar detrás de que esas necesidades sean bien suplidas, pero resulta que hay estrategias en las que debemos pensar o detenernos pues como a analizar antes de para que ese recurso sea mucho o poco, esté bien distribuido y realmente le estemos aportando a buscar ese equilibrio en la alimentación. Entonces, muchas veces no pensamos en la cantidad o en el monto que tenemos disponible para gastar, sino que nos enfocamos a pensar en el alimento o en lo que debemos suplir por los huecos que tengamos de pronto en una nevera. Pero cuando nos detenemos a hacer el ejercicio de escribir o de tener en cuenta lo que realmente me falta o lo que podría estar teniendo como primera necesidad de compra, estamos optimizando un recurso. Entonces la gente muchas veces compra sin ni siquiera saber cómo transformar o sin pensar en que puede haber un tema de desperdicio pues en el día a día o en su cotidianidad. Entonces planificar compras es un punto para aportar a la respuesta de la profe, porque eso no sucede. Y cuando eso pasa, definitivamente estamos optimizando un recurso. Lo otro es acercarnos a productores locales, a mercados campesinos, a buscar un menor precio y una mayor calidad. Eso es indiscutible. Es otra forma también, pues como una estrategia para optimizarlo. Y otra que me parece muy importante es si las personas estamos considerando tener una mejor alimentación o buscando un equilibrio en lo que comemos, en lo que compramos, sería muy adecuado tener cierta inclinación desde la educación y desde la orientación para poderlo hacer, porque de un desconocimiento, desde no tener unas nociones básicas de nutrición, de sostenibilidad en la cocina, en el plato, pues se nos va a hacer de pronto un poquito más complejo el ejercicio de comprar, de transformar, de optimizar el recurso y de no generar un desperdicio. Entonces, si hay cierta noción en educación en ese tema, vamos a optimizar mucho más ese fondo, pues, común de hogar y que los resultados desde la dieta equilibrada pues, se puedan realmente tener. Bueno, gracias, profe. Yo creo que esta tercera pregunta ya es muy específica para la profesora Ángela, pero también va muy ligada a la respuesta que nos diste, profe Stephanie. Cuando yo vi el video que me pasó la profesora Ángela del perfil alimentario y nutricional, que está para todas las subregiones del departamento, obviamente nos enfocamos acá en la subregión del oriente antioqueño. Entonces miraba las estadísticas, el 59% de la población menor de 18 años tiene inseguridad alimentaria. Yo siempre que veo estas estadísticas, ahorita hablaba con la profe, que uno mira las cifras de desnutrición y todo en el Urabá, son alarmantes. Entonces la pregunta es, ¿a qué cree usted, profe, que estas cifras se eleven tanto, sobre todo en una región que tiene una vocación agrícola? Yo sé que responder esta pregunta es muy complejo porque tiene una problemática política, social, pero así como a grandes rasgos, ¿a qué crees tú que se deba este tema, profe? Y a raíz de esa charla que tuvimos previamente ahorita nosotros, también me puse a pensar de algo que la profesora pues me hizo un comentario, que ahorita pues al final pues lo hago. Bueno, yo creo que ya hemos dado como un poquitico de luces como frente a esta respuesta.
que obviamente sí es muy difícil de responder porque sabemos que el tema de la seguridad alimentaria y de la situación alimentaria de las regiones obedecen miles de cosas que ya había mencionado ahora un poquito como el tema que había en este momento del tema de la empleabilidad y de los bajos recursos, pero cuando estás diciendo que de pronto esta situación pasa en una región que es agrícola, ¿sí? Muchas veces es que no sabemos, que ahorita de pronto Estefan medio lo mencionó un poquito, no sabemos aprovechar los alimentos que tenemos o no le estamos dando el valor que le debemos dar a los alimentos que tenemos en la región. Yo sé que esto lo han escuchado en muchas partes, pero sigue pasando, por ejemplo, con el tema de la sidra, que todavía la siguen considerando como alimento para los animales o de pobres y probablemente la producen, pero no se la consumen. Hoy, por ejemplo, la profe Estefa nos trae con sus muchachos una forma de aprovechar la sidra, que hay muchas formas, pero entonces también es un tema, yo sé que hay temas estructurales y económicos, pero que también hay un tema de fondo también un poco de educación nutricional, ¿sí? Ahora Estefan mencionó algo que que me gustó mucho y que también hablo mucho como en mi discurso cuando hablo de alimentación, es la planeación de la alimentación. O sea, cuando yo digo planear mi alimentación, es yo tener claro qué voy a preparar cada día y hacer compras intencionadas. El utilizar al máximo los productos, por ejemplo, el saberlos conservar y evitar el desperdicio, también es una clave importante. Pero bueno, volviendo como también a la pregunta, de verdad que sí es muy difícil, pero pienso que asociado como a lo a lo que pasa en una zona donde puede haber una muy buena producción, es que puede haber una baja demanda de productos. Por ejemplo, acá se produce mucho frijol y una gran variedad, pero se ha dejado de producir algunas por falta de demanda también de las personas. Entonces, hay un poco también de fondo el tema de educación nutricional y el poder utilizar los alimentos que tenemos en nuestra región. Bueno, gracias, profe. Ese tema sí es muy complejo. Lo que hablamos ahorita, lo que yo les decía, yo creo que en esa transición, la mayoría de nosotros tenemos origen campesino, o tuvimos un abuelo, las abuelas, los tíos, pero por algún lado tenemos ese origen. En esa transición de la ruralidad a esa vida urbana, yo creo que muchas prácticas se han perdido y también esa trazabilidad con los alimentos, porque si uno ve las cocinas campesinas, campesino se alimenta de lo que cosecha, del pan coger. No es como esa importancia por muchas razones de siempre pues la presencia de la proteína de origen animal. Pero el campesino es del pan coger, lo que cultiva, eso se ve vinculado en su mesa. Yo creo que ya en esa vida urbana como que hemos perdido como el uso de algunos alimentos de nuestra despensa tradicional. Eh, También la estigmatización que se ha generado históricamente alrededor de algunos alimentos, que son para alimentar animales, o que son alimentos de pobres, o alimentos de negros. Siempre se ha estigmatizado ciertas prácticas alimentarias, pero también, sobre todo que uno es amigo de tanto cocinero, también hay desconocimiento, como ustedes lo mencionan, de los ingredientes. Por ejemplo, se ha perdido, muy importante, por ejemplo, para la región del oriente antioqueño, el chachafruto. Es muy importante. Ustedes miran toda esa historia alrededor de la colonización y el chachafruto siempre está presente en esas dinámicas asociadas a la alimentación. Se ha perdido ya el uso del chachafruto. Y aprovechamos este espacio para que la profe Estefanía nos hable entonces un poquito de qué se trata hoy la cocina demostrativa, qué ingredientes nos traes hoy a la mesa y que pues espero que todos alcancen a probarlos. Y estamos hoy con los estudiantes del programa de Ciencias Culinarias, estudiantes que hacen parte de un curso de la profesora Estefanía. Bueno, entonces haciendo relación al tema que nos convoca hoy, cocina natural, sustentable o sostenible, traemos tres protagonistas o tres alimentos claves con una intención principal y es
primero, la reivindicación de ellos, ¿cierto? Hacer actividades como la de hoy, por ejemplo, hace que estos alimentos tengan cierto reconocimiento, salgan de ese olvido y entremos como en la dinámica de volverlos a reconocer, de darles una oportunidad desde un perfil incluso distinto, alternativas diferentes, tal vez un poco más creativas. Leí algo ayer muy bonito y decía que la creatividad en la cocina salva alimentos. Nosotros creemos que es al revés. Entonces eso es chévere porque en este caso, lo que pretendemos hoy como un ejercicio demostrativo y de degustación es que valoremos ingredientes y alimentos que ya están estigmatizados y que realmente están en una connotación muy distinta a la que anteriormente tenían, o la presencia que anteriormente tenían ya prácticamente es nula. Entonces, los tres protagonistas son la sidra, el chachafruto, como lo mencionaba Jorge, y un tercer ingrediente que es el tomate de árbol, ¿ya? Los tres no son desconocidos, a excepción del chachafruto, que sí es mucho más olvidado y se ha perdido un montón, en especial pues como lastimosamente en el territorio, pero los tres terminan siendo muy sinónimo y muy símbolo de la cultura nuestra, muy estigmatizados, muy representativos de la cocina tradicional. Entonces, hoy precisamente quisimos hacer tres preparaciones en colación a estos ingredientes. Esteban, cuéntanos qué estamos haciendo hoy. Buenas tardes a todos. En este caso con las arepas partimos del chachafruto y del cargamanto blanco. Decidimos no partir desde una harina, sino que llevamos o decidimos transformar el chachafruto y el cargamanto por medio de cocción. Después de la cocción se enriqueció con cuajada, pero aún así se mantiene mucho el sabor del frijol. Arepas de chachafruto. Normalmente estamos considerando el frijol o este tipo de cosas en preparaciones que comúnmente parten de caldos, de guisos, de sofritos. Es como más o menos tenemos la percepción de lo que se usa en la cocina tradicional. Entonces, hoy se propuso una receta distinta, un toque novedosa, y son arepas que comúnmente conocemos, diferenciamos, hacen parte de nuestra cultura, pues pero con un ingrediente principal diferenciador, que en este caso es el chachafruto. También tenemos para acompañar las arepas tenemos una preparación que es muy típica de la región, pero esta vez decidimos hacer una variación con el tomate de árbol para pues como resaltar este producto y no verlo solo como para un jugo, sino ver que también lo podemos hacer en diferentes preparaciones. Entonces, las arepas las acompañamos con un hogao de tomate de árbol. Y finalmente, para acompañar las dos preparaciones, hicimos una bebida que es una limonada de sidra, la cual enriquecimos con albahaca. Lo que hicimos pues fue darle un uso a la sidra que está tan estigmatizada o que realmente se encierra en un solo uso o simplemente cae en el desuso, y pues presentamos una opción de bebida. Muy bien, entonces estas son las propuestas que realmente se relacionan súper bien con la dinámica del conversatorio como tal. No es traer un compartir por simplemente tener ese espacio de saborear un producto, sino que realmente le demos un significado más profundo a lo que son los alimentos de origen vegetal, primero, segundo, de origen local, y tercero, que podamos resaltar o valorar de una manera más especial o como más apropiada. Muchas gracias, profe. Sí. Bueno, no, quería aportar un poquitico como al tema de las recetas. Estefa ya lo dijo muy bonito desde todo lo que implica desde lo cultural, lo tradicional y lo social. Ya yo soy un poquitico aquí la más biológica y de todas maneras quería resaltar como el valor nutricional de esos alimentos, y que esos alimentos no son solo sustentables
por el hecho de ser tradicionales y ser de la región, sino también por el hecho de ser alimentos, por ejemplo, como el chachafruto, que es tan poco conocido, hace parte del grupo de las leguminosas y es de esos alimentos que son altos en proteína, que nos pueden ayudar a complementar nuestra alimentación y a disminuir un poquito el consumo de estos alimentos que son de origen animal. Bueno, al igual que las demás, de los demás alimentos, pues que son frutas y verduras, y que es una forma también diferente de consumirlos y de aumentar el consumo de frutas y verduras en nuestra alimentación, que también nos lo dice la alimentación sustentable. Bueno, yo creo que esta otra pregunta va muy ligada a todo lo que venimos hablando, la muestra que tenemos acá de ingredientes del territorio. Y bueno, creo que es interesante profundizar un poquito más cómo la cocina tradicional y el producto local se integran a la seguridad alimentaria. ¿Por qué es importante vincular estos tres aspectos? ¿Cómo creen ustedes que es importante este tema? Porque, es decir, si habla de seguridad alimentaria, se habla de producto local. La profe Ángela dice que tenemos un desconocimiento de muchos ingredientes, no sabemos los usos de muchos ingredientes. El caso del chachafruto es muy importante para el territorio del oriente. Hay una vereda que se llama Chachafruto. Es un producto que cada vez es más difícil encontrarlo, cada vez es más difícil encontrarlo en las mesas. ¿Cómo contribuye la cocina tradicional, el recetario y el producto local a este tema de la seguridad alimentaria? Bueno, primero que todo, contribuye buscando digamos, la continuidad de pasar saberes y sabores de generación en generación. Eso es importante, que de no tener esa trascendencia, pues estamos tirando al olvido un montón de conocimientos y de saberes que se han cultivado por mucho tiempo y que definitivamente se anularían. La cocina casera sería como un eje que terminaría siendo como el vehículo realmente para aplicar mucho de, de lo que es seguridad alimentaria, que termina siendo un término como muy generalizado y muy desde un aspecto nutricional, pero que nosotros pues teniendo al menos el acercamiento sencillo y poco ocurrente en la cocina diaria, eso ya aporta un montón, porque en la disminución de la cocina casera definitivamente anula todo lo que tenga que ver con un contexto de cocina tradicional o una herencia pues que podamos tomar desde ahí, y eso ya está grave. Por otro lado, em, el tema del cuidado del medio ambiente ligado al bienestar propio confluyen en un mismo punto. O sea, no podemos pretender pensar en cuidar el medio ambiente si no nos estamos cuidando pues nosotros mismos con lo que ingerimos o con nuestras decisiones o lógicas de compra y de consumo, porque son dinámicas que realmente se deben de juntar o deben de buscar tener una confluencia. Entonces no tiene sentido pensarlo como en... Ligado al medio ambiente, hay un concepto que también lo están utilizando muchos restaurantes y es el tema 0 kilómetros, ¿cierto? Cocina 0 kilómetros, y eso implica un concepto, y es que también son alimentos que no tuvieron que gastar muchos recursos para estar en nuestra mesa, o sea, que no los trajimos ni de otras ciudades ni de otros países. Entonces eso también es algo muy importante ahí, como ligado también al tema del medio ambiente. Bueno, iba a decir otra cosa y se me fue. Pero venga, sacando nuestros ejercicios desde un espacio académico como es la Universidad de Antioquia, ¿cómo creen ustedes que esto en el mundo real aplica? ¿Uno cómo hace que la gente vuelva a consumir alimentos que tradicionalmente hacían parte de nuestra cocina? ¿Cómo hace uno para que la gente explore toda esa oferta que ofrecen las plazas de mercado y que se arriesguen a probar en X o Y ingrediente? Eh, ¿De qué manera uno sí, desde el ejercicio de nosotros, cómo podemos articular eso? Y que realmente todo lo que aquí se está hablando se vea reflejado, pues, como de alguna manera en el mundo real. O sea, ¿cómo así cómo hago yo para que mi mamá
vuelva a retomar y cocinar con chachafruto, ¿de qué manera creen que uno podría hacer ese ejercicio? Porque ahorita va una pregunta muy ligada a esto. Tu profe. Bueno, no, yo creo que este espacio hace parte de eso y son como los espacios que estamos generando desde la misma universidad. Bueno, está bien. Somos esos espacios que estamos generando desde la misma universidad, como dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestra aula, hablando pues como de cómo estamos haciendo desde la universidad para hacer eso, como todos estos espacios educativos. Nosotros acabamos de terminar un proyecto en Marinilla, donde parte de los productos pues fue sacar unos videos y un recetario de recetas tradicionales. Y los mismos chicos, y estábamos en un colegio rural, y los mismos chicos del colegio conocían y consumían poco esas recetas tradicionales. Entonces pienso que parte como del esfuerzo que también que estamos haciendo desde las universidades, desde los proyectos de investigación, desde extensión, es poder, no sé, eh, hacer o promover como estos tipos de espacios, este tipo de proyectos, videos, cartillas, recetarios y con nuestros mismos estudiantes poder reproducir como todos esos contenidos para resaltar cada vez más esos productos. Lo que iba a decir ahora, que ya me acordé, frente al tema de seguridad alimentaria y la cocina tradicional, y es que si estamos volviendo a nuestros productos, si estamos consumiendo local, si estamos comiendo más productos tradicionales, también es una forma de disminuir el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Bueno, para complementar un poco ahí, yo pienso que es un asunto de educación. Si buscamos que se imparta más conocimiento del tema, de que reconozcamos mucho más la importancia del mismo tema como tal, se alcance a difundir un poco más, tengan mejores canales de difusión, porque es que no es un asunto de aulas, son asuntos, es algo como esto, donde el conocimiento realmente se esparza un poco más y que ese conocimiento y la forma o el vehículo de hacer que ese conocimiento llegue a más población, también ese conocimiento se articule con el sector agrícola, con el campesinado, con los mercados campesinos. No podemos hablar de cocina tradicional, de producto local, de seguridad alimentaria, de sostenibilidad, si nosotros no estamos articulados, promoviendo una educación sin tener esa articulación de mano con estos personajes o con este vínculo directo que deberíamos de tener. Entonces, desde esa desunión que, pues, que es constante y que abunda lastimosamente, es que empieza a perderse todo el tema de lo tradicional, a caer en problemáticas de inseguridad alimentaria, porque pues, básicamente ese nudo se suelta y pues cogiendo para diferentes caminos o de diferentes ópticas es muy difícil poder concluir en un tema como este y que todos estemos con una mirada y con una óptica similar. Pienso. Bueno, muchas gracias, profe. Ahorita que la profe Ángela hablaba del tema del impacto que produce en el tema de sostenibilidad, sustentabilidad, la ganadería, la producción de carne para el consumo humano, porcina, vacuna, bueno, todo este tipo pues de producción de carne para consumo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el panorama de la subregión del oriente antioqueño tenemos históricamente un consumo alto sobre todo de cerdo. ¿Cómo desacelerar ese consumo de cerdo, sacarlo de las prácticas culinarias y culturales de la cocina en el oriente? O sea, ¿cómo decirles yo a alguien que ama el chicharrón que se coma los frijoles pero que no coma chicharrón? Porque eso básicamente es lo que uno le propone a la gente, sobre todo el chicharrón que genera tanta pasión en la gente. Si uno mira en las caras que nos están haciendo, ¿cómo le digo yo a mi mamá, usted no puede comer chicharrón? Porque eso impacta negativamente al medio ambiente. La producción de esa carne tiene consecuencias, sobre todo, por ejemplo, en el caso, lo que hablamos ahorita, profe Stephanie, la ganadería. La ganadería extensiva en Colombia
sobre todo la ganadería para carne, genera un impacto fuerte en muchos aspectos, en lo social, lo ecológico, una cantidad de cosas. Ahora llega el dilema, ¿cómo uno hacer que ese consumo de carne se desacelere? Bueno, primero, la producción de carne de cerdo tiene un menor impacto que la de res. Segundo, no hay necesidad de desacelerarlo. Desde mi punto de vista, no hay necesidad de hacerlo. Simplemente, si seguimos unas mínimas recomendaciones de una alimentación saludable, donde estamos moderando el consumo de esos alimentos. Yo quisiera hacer más fuerza, más por el aumento, por ejemplo, de las frutas y las verduras. Si hacemos un aumento en el consumo de frutas y verduras, si hacemos un aumento en el consumo de semillas, si hacemos un aumento en el consumo de leguminosas, que nos dé menos miedo o que recobremos como el uso, que casi que se está volviendo como en la preparación de los sábados, por ejemplo, en muchas casas, porque no podemos comer frijoles todos los días o combinarlos con el chachafruto o con la lenteja o con el garbanzo, que también son leguminosas. Yo diría más bien hacer más fuerza en retomar más el uso de las leguminosas, en que podamos en nuestra alimentación aumentar el consumo de frutas y verduras y que tengamos un consumo moderado de este tipo de carnes sin necesidad de decir que lo tenemos que sacar. De hecho, la propuesta de la alimentación sustentable es esa. Obviamente, si somos vegetarianos, vamos a tener un impacto mayor, pero la recomendación realmente es moderar ese consumo y no necesariamente sacarlo de nuestros platos. Muy de acuerdo. El punto no es eliminar o sustituir, sino es un asunto de equilibrio. Básicamente, considerar tener otras opciones o ampliar un poquito esa despensa de posibilidades en nuestras cocinas, en nuestros hogares, o lo que normalmente, pues, de donde disponemos nuestra alimentación. Ese es el punto, ese es el punto clave realmente. Llegar a un equilibrio donde las opciones de origen vegetal no sean excluidas y no sean tan minimizadas, sino más bien lleguemos como a un punto de equilibrio donde ambas opciones, tanto vegetal como animal, tengan cabida en nuestra alimentación, si es del caso, si no estamos optando simplemente por tener una alimentación basada en plantas, que es absolutamente correcto hacerlo, pero de una manera bien hecha. O sea, no es hacerlo por explorar o por estar considerando los impactos al medio ambiente, sino que también tenemos que pensar en nuestro bienestar, en nuestra salud, y optar por estas alternativas necesita tener un previo conocimiento. No es simplemente guiarnos por un tutorial, no es simplemente guiarnos por un libro que dice que puedo inclinarme al vegetarianismo de esta y de esta manera, sino que realmente hay unos conceptos, hay unas necesidades muy puntuales que no se pueden desconocer y no se pueden adentrar pues como sin tener esas inquietudes resueltas antes de. Pero una alimentación basada en plantas es sin duda un camino muy favorable, un camino muy bonito hacia la sostenibilidad del plato, de la vida, del ecosistema, de lo que nos rodea. Ahora, esa alimentación basada en plantas puede tener consideraciones animales, pero no todo el tiempo. Sería la parte pues a la que podríamos concluir, no todo el tiempo. O sea, refugiarnos en un consumo de proteína animal de un día a día porque necesito suplir una condición de una ingesta de proteína, pues venga, hay muchas más opciones de proteína que vienen de origen vegetal, que tienen un montón de aprovechamiento biológico, que funcionan súper bien, que son muy versátiles, que resultan siendo más económicas, que si aprendo un poquito más a trabajarlas, a conocerlas, a identificarlas, voy a aprender a hacer un montón de cosas que van a ser base de mi alimentación y que van a ser un aporte significativo al medio ambiente, al ecosistema, a mi salud y a mi bolsillo. ¿Cierto? Entonces, considerar esa alimentación basada en plantas no es eliminar del todo la proteína vegetal, animal, perdón, pero sí darle mucha más prioridad a la vegetal para que haya realmente un equilibrio. Sí, ¿podrías decir algo? Es que yo propongo
Muchas veces en las recomendaciones que doy propongo que no necesariamente nos volvamos vegetarianos, sino que hay un movimiento que creo que fue como de origen inglés, que se llamaba como lunes sin carne, pues pero puede ser cualquier día, que por lo menos una vez a la semana intentemos poner un plato vegetariano en nuestra mesa. Como haciendo una reflexión de ese tema de la cocina natural, saludable, yo creo que también, y me incluye en ese ejercicio, también desmitificar de que la cocina saludable es monótona, aburrida, maluca, y por eso mucha gente se restringe como a darle la oportunidad a a lo que propone, por ejemplo, la profesora Ángela, darnos la oportunidad una vez a la semana de comer solamente algo vegetariano, por ejemplo. Yo cada que veo que los estudiantes de la profe Stephanie suben el resultado de los laboratorios, yo perfectamente podría comer eso todos los días, porque es maravilloso, porque visualmente es bonito, se ve delicioso y es una alimentación que es a base de plantas. Entonces también hay como desmitificar un poquito eso dentro de miren, en el caso mío, yo vine a probar ensaladas ya grande, poco se servían ensaladas en mi casa. Mi casa era puro ACPM. Ahí va viendo uno las prácticas culturales que uno tiene y me encantan las ensaladas, por ejemplo. Bueno, dentro de este ejercicio que estamos haciendo hoy de esta cátedra abierta, tenemos unos invitados y unas invitadas maravillosas desde el territorio que tienen una muestra local de alimentos y de productos que se están generando en el contexto nuestro. Me parece muy importante, aparte de que los apoyen, que esa es la invitación, que nos encantaría ver que al final de la jornada veamos toda esa mesa vacía, porque es importante apoyar estos procesos que tienen unas historias muy bonitas detrás. Para conocer un poquito esas historias, les vamos a dar la bienvenida entonces a las personas que están haciendo parte de esta muestra. Entonces, la profesora Ángela se hará encargada pues como hacer la invitación a cada uno. Bueno, antes de eso quiero resaltar un poquito el tema de la agroecología, o sea, de la producción agroecológica. Aquí vamos a encontrar o tenemos una oferta de alimentos naturales, pero también de alimentos procesados, pero a pesar de ser procesados tienen un origen agroecológico. Ahorita mencionaba que la agroecología, bueno, hace parte de la alimentación sustentable, no solamente el hecho de que no se usen químicos en la alimentación, sino también porque la agroecología protege los suelos y hace que los suelos tengan mayor calidad, y eso también hace que los alimentos tengan un contenido nutricional muchísimo mayor. Entonces, bueno, agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación. Por acá tenemos a Sebastián Ávila de Café José María. Tenemos a Juan José y compañía, no reconoce los nombres, de las acacias que nos traen unos productos muy lindos, algunos procesados y algunos naturales. Tenemos a María Fernanda de la comercializadora Orchugas, y me falta a David Aristizábal de la miel. No sé si está por acá. Bueno. Ay, me faltan los lácteos, Catherine, perdón. Tenemos acá a, sí, Catherine de la granja El Arca. Entonces, bueno, por aquí tenemos a Bueno, te le digas que hagan una breve presentación Sebastián. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Ávila Torrente. Vengo en representación de Café José María, del municipio de Concepción. Muy feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes, mostrándole y viendo productos tan maravillosos que se producen aquí en la región. Dentro de ellos se encuentra Café José María. Les hablo un poquitico de lo que es Café José María. Café José María nace hace aproximadamente unos 2 años en el municipio de Concepción, precisamente por una problemática que no solamente tiene el pueblo, sino que tienen otros municipios, y era, uno, la falta de presencia de la Federación Nacional de Cafeteros en el municipio, y dos, al no haber presencia de la federación en el municipio, no había compra de café.
Entonces los caficultores, muchos con limitaciones físicas, se tenían que transportar hasta el municipio de Alejandría o el municipio de Barbosa para vender su café. Entonces dijimos, hombre, ¿cómo puede uno ayudarle a estas personas? Y ahí es cuando entra Sebastián y dice, apoyémoslos de cierta manera. Entonces primero empecé comprándole el café a una prima de mi novia, Kate, que está por allí. Entonces yo empecé con Glorita y yo ya tenía pues bastante experiencia con todo este tema del café y resultó dar taza de café el municipio de Concepción. Entonces, ahorita en la charla se nos decía que muchas veces desconocemos de muchos de los productos que hay en nuestras regiones y a Concepción le estaba pasando eso. Un pueblo que produce un café exquisito, pero que nadie le había dado la relevancia que se merecía. Entonces, actualmente Café José María trabaja con 15 familias caficultoras del municipio, de las cuales 4 son productoras de café 100% orgánico, como lo es el caso del cafecito y del caficultor que trajimos hoy, que es el señor Mario Rego. Mario Rego es un caficultor que tiene una finca en Concepción, en la vereda La Piedad. Es un cafecito que está sembrado a 1800 metros sobre el nivel del mar, tiene muy buena altura, excelente desarrollo y las prácticas que él genera en su finca son impecables. Ahorita se decía algo que lo voy a decir puntualmente y es optimizar el recurso para no generar ningún desperdicio. Me pareció muy importante y muy bonita esa parte del discurso de la profe, porque precisamente el café nos brinda o tiene ese propósito. Es de los pocos productos que hay del cual no se desperdicia nada, absolutamente nada. Empezando desde la parte del beneficio, y hablo de que el beneficio del señor Mario Orrego es un beneficio orgánico, es decir, nosotros, la máquina de expreso nos genera unos residuos. Esos residuos nosotros los transformamos en abono orgánico y es el abono que nosotros le regalamos a los caficultores para que ellos abonen sus cultivos. Adicionalmente, ellos tienen todos esos cultivos escalonados con yuca, escalonados con plátano, con tomate, con cebolla. Entonces, todos esos residuos que les van generando las fincas, nosotros les hacemos como una huertica, ¿cierto? Todos esos recursos que va generando esa huertica, nosotros lo que hacemos es abonar el cultivo de café. Entonces, ellos están muy pendientes de la broca, que es el principal, digamos, enemigo que en este caso tiene el café, y, digamos, manejan todos sus procesos limpios, guardan las aguas lluvias. En estos tiempos nos hemos dado cuenta, y de muy mala forma, de lo... Excelente. Ya. Bueno, no, espérate, verá. Bueno, entonces la idea es que ustedes durante esta actividad, vamos hasta las 6 de la tarde, la idea es que ustedes también conozcan parte del emprendimiento, que se acerquen, conozcan las redes sociales, conozcan los productos que desde los diferentes puntos del oriente antioqueño llegaron a visitarnos y te damos después por acompañarnos acá. Muy bien recomendado por una amiga que quiero mucho. Me dijo que era una persona que conoce mucho del territorio de La Concha. Es un territorio de los lindos que tiene el oriente antioqueño con una historia muy marcada. Entonces, no, muchas gracias. Entonces, la idea es que durante la actividad al final sigan entonces y los conozcan mucho más, compartan las redes, los sigan, conozcan los productos, compren, que es muy importante, que se vayan para sus casas felices después de esta jornada. Entonces, muchas gracias por estar acá. Bueno, yo creo que la idea entonces es que brevemente, profe, se me bloqueó, que brevemente, muy brevemente, terminemos de conocer a las personas que nos están acompañando. Ya el resto de todo lo que hacen, ya durante el ejercicio al final de esta jornada, ya pueden interactuar con ellos, conocer todos los productos y conocer más pues de lo que hacen. Entonces, porfa, ¿quiénes siguen las acacias? Las acacias. Entonces, la idea es que muy brevemente
se presente. Y al final entonces ya sí pueden intercambiar pues mucho más. Qué pena ir a acosar, sino es que es por los tiempos. Sí, sí, porfa, si se pueden ir acercando, porfa, ya todos los que están, los que van a pasar, los que faltan, que designen a una persona y que estén listos y una vez finalice. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan José Restrepo, mi compañera, mi esposa Carolina Mira. Somos las Acacias Productos del Campo. Gracias por el espacio. Nos dedicamos hace más o menos 8 años a la agricultura orgánica y con el pasar de los años vimos la necesidad de transformar producto también. Entonces también tenemos una línea de despensa. Somos una especie de mercadito orgánico a las puertas de sus casas. Trabajamos agroecología, manejamos todo el círculo de producción, producimos nuestros propios abonos, realizamos nuestros propios biopreparados, tenemos alianzas, tenemos la vecina que tiene sus vaquitas y transformamos productos lácteos también, tenemos la línea de panadería de masa madre y bueno, nos dedicamos a la agricultura orgánica. Muchas gracias por el espacio. Bueno, sigue. No pude aprender el nombre, qué pena. Yo lo tengo Si acá. quieren, se pueden ir, por favor, acercando quienes Ella es María faltan. Fernanda. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda, yo vengo de Orchugas, que Orchugas es un proyecto de agricultura orgánica donde nosotros decidimos volver al campo, conocer los procesos naturales, ayudar al medio ambiente, lo saludable, motivar no solo a un consumo responsable, sino también como a cambiar un poquito la forma de ver las cosas. O sea, nosotros desde Orchugas motivamos a un estilo de vida diferente que va desde la alimentación, desde la conciencia con nuestro medio ambiente, los campesinos que han trabajado por tantos años la tierra y que no lo hemos valorado de la manera suficiente. Entonces, desde Orchugas también hacemos invitación a los jóvenes de que vuelvan ahí, conozcan, aprendan, porque en el campo hay muchas oportunidades. También ofrecemos, digamos que un paquete completo. Allá tenemos estadía, pueden vivir la experiencia con Orchugas, pueden conocer los animalitos que tenemos, cómo los alimentamos también de una manera saludable. En Orchugas desde lo orgánico y en la ganadería pues desde una ganadería regenerativa. Entonces allá hacemos pues todos los procesos, muy invitados a que nos conozcan en redes como @orchugas, también como @Villa Isanela. Y bueno, ojalá puedan también conocer el producto que nosotros comercializamos. Muchas gracias. Kate, no nos quiere contar. Sí, allí están. Ah, uy, no la había visto. Buenas tardes, mi nombre es Caterine Martínez. Agradezco que nos hayan invitado a este espacio. Yo vengo con mi familia, Granja Larca, mi esposo, mi hija. Empezamos con una idea de migrar al campo. Pensamos que es la tranquilidad, da mucha paz. Queríamos empezar una empresa precisamente desde campo. Cuando nosotros empezamos buscando ideas, nos surgieron el tema de cabras. Toda la gente decía, cabras, ¿por qué? Cabras no es rentable, las cabras son muy dañinas y todas esas cosas y simplemente fueron mitos. De hecho, de los animales más lindos que existen son las cabras. Son dulces, son tiernas, digamos que en parte los procesos son por el amor que uno le ponga. Los productos de nosotros se han diferenciado en el sabor. Muchas personas dicen que la leche de cabra no es buena, que tiene un sabor muy peculiar, muy fuerte. Y si ustedes pasan a degustar nuestras leches, pues nuestra leche, yogur, tienen un sabor diferente. Son productos naturales, también hacemos y queremos hacer lo que es una economía circular. En este momento estamos solamente con los derivados lácteos, pero más adelante vamos a hacer con el tema de abonos orgánicos. El nombre de granja es porque no solamente son cabras, tenemos también gallinas en pastoreo, tenemos algunos conejitos y la idea es implementar como otras especies.
Muy buenas tardes, mi nombre es David Aristizábal y vengo representando a Antioqueña de Miel. Antioqueña de Miel es una empresa, una SAS, que se dedica a la producción y comercialización de productos de la colmena y equipos para la apicultura y la meliponicultura. Cuando pensamos en las abejas, pensamos en la miel, pero las abejas tienen multiplicidad de productos, desde la miel, que es lo más reconocido, hasta el aire de la colmena. El aire de la colmena tiene propiedades que ayudan con la rinitis, con la sinusitis, con procesos respiratorios como la enfermedad del EPOC y multiplicidad de cosas que aún no exploramos en Colombia a profundidad. Ahí vamos y los quiero invitar a que conozcan nuestras redes sociales, abejas nativas abejas nativas en Instagram y en Facebook, @Antioqueña de Miel. Muchísimas gracias. Bueno, quiero aclarar, yo soy estudiante de desarrollo territorial de esta hermosa universidad. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Bueno, de pronto de las personas que están acompañándonos en este momento en esta actividad, ¿alguien tenga alguna pregunta para la profe Ángela, para la profe Estefanía, sobre lo que se ha desarrollado en el conversatorio? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Le gustaría ampliar un poco más el tema? Sí, le toca venir hasta acá. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de preguntar algo o de traer a la reflexión algo. A mí me preocupa mucho que hemos acabado las plazas de mercado en los pueblos. Y yo creo que una respuesta a la inquietud que se plantea en esta reunión es: tenemos que rescatar las plazas de mercado. Las plazas de mercado no pagan IVA, hay un contacto directo del productor con el consumidor y no podemos seguir abasteciéndonos de las grandes superficies, de los grandes supermercados, porque nos ponen olores, sabores y música y nos venden sus cosas al doble o el triple del precio de la plaza de mercado. Sí, no, supremamente bien. Aquí tenía inclusive algunos puntos. Y dentro de esos, de las cosas que se pudieran hacer, sí, y es el tema de promover circuitos de comercialización cortos. O sea, necesitamos espacios donde podamos encontrar esos productos, ¿sí? Probablemente muchos de nosotros quisiéramos consumir agroecológico, pero no siempre tenemos, se propician como esos espacios para que podamos tener acceso como a esos productos. Aquí igual le quiero hacer un poquitico de ¿cómo se dice? Propaganda, promoción a los mercados agroecológicos, haciendo divulgación desde Ciudad Universitaria. Bueno, por aquí se está empezando una iniciativa, esperemos que pueda dar fruto, donde se pueda empezar a hacer también un mercado agroecológico aquí en Oriente. En Medellín los hacemos cada 15 días a las afueras del Camino Torres. Pero muchísimas gracias por su reflexión, porque es algo supremamente importante y eso también lo debemos hacer, y es promover como que se hagan esos circuitos cortos de comercialización de los productos. Bueno, ¿alguien más tiene de pronto alguna inquietud para nuestras profesoras? Tú. ¿No? Ay, ya probado. Unas memorias. Bueno, primero que todo, pues hablar ya de sabores puntuales, cuando falta un montón de personitas por probar, pues bueno, yo que demos un momentico más para eso, para que retroalimentemos, ¿cierto? Otra parte importante es, necesito opiniones así muy a lo largo
de cómo percibieron ese alimento. Primero, tengan en cuenta que es una concentración importante de proteína, ¿ya? Porque tenemos ahí una fuente importante, que en este caso es de origen vegetal, lo que decíamos, tenemos alternativas y tenemos fuentes diferentes de obtener nutrientes, de obtener lo que necesitamos en cuestiones de equilibrio con opciones sencillas, pero muy nutritivas y absolutamente deliciosas, porque no estamos sacrificando lo rico o lo cómodo de comer algo delicioso por cuidarnos, sino al contrario, estamos dándole la oportunidad a alimentos demasiado bien hechos, porque son muy ricos, son muy bien hechos y que estamos con esa conciencia tranquila de que le aportamos al organismo algo supremamente valioso en temas de nutrición y en temas de cuidado. Entonces, eso es chévere. En temas de receta como tal, pues puntualmente les puedo decir así, a grosso modo, qué hicimos, cómo lo hicimos, ¿cierto? Pues porque no es algo muy difícil, no es algo que tengas que tener escrito como para, no sé, contemplar un paso a paso y una cantidad de ingredientes, porque literalmente es algo muy sencillo de hacer. Entonces, partan de que esta arepa, el día de hoy, la base es una leguminosa. ¿Listo? Así como hoy el protagonista es el chachafruto y el frijol cargamanto blanco, porque hay una mezcla, pueden ser perfectamente de lentejas, pueden ser perfectamente de garbanzos, pueden ser perfectamente de cualquier variedad de frijol que tengamos al alcance. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que una mezcla para llevar a cabo, tener al final una arepa, puede partir de cualquier leguminosa. Primer punto. Segundo, en el día de hoy es una mezcla de frijol que está enriquecida con cuajada, porque hay un toque por ahí de queso, pues que es sutil, no es una arepa que le vaya a estirar el queso, pues como tal, pues, pero eso son medidas y consideraciones que se pueden tener en la medida en la que yo esté haciendo mi preparación. En este caso es una mezcla enriquecida con cuajada. ¿Por qué cuajada? Porque termina siendo un producto también muy autóctono, termina siendo una fuente de proteína y termina siendo una fuente de alimento común, cotidiana, de alto valor nutricional y que suma y enriquece las preparaciones. Sencillo, pero yo también podría reemplazarla por cualquier otro tipo de queso si es el caso. Entonces, es una mezcla donde estas leguminosas parten de estar cocidas. Esa es otra parte que tenemos que considerar. No trabajamos las leguminosas en crudo, sino cocidas. ¿Listo? Cocidas a un punto donde no queden lo suficientemente hechas, o sea, deshechas, sino que queden algo al dentes para después procesarlas y combinarlas con el resto de ingredientes. Bueno, entonces como vamos a generar una masa, como si estuviéramos trabajando el maíz, esa masa se tiene que ligar o se le tiene que retener parte de su humedad natural, porque el frijol fue cocido en agua, por supuesto, entonces adquiere cierta humedad, que esa humedad después la vamos a retener con dos alimentos claves o básicos en este caso, que también hacen parte de un tema saludable y natural, que es la avena y la harina de maíz. ¿Listo? Entonces, una mezcla que se enriquece con cuajada, que se amarra, por decirlo en términos más coloquiales, se amarra o se le retiene parte de su humedad a partir de la avena y en este caso de harina de maíz, pero podría ser simplemente de avena, ya. Listo. Entonces, esa es la arepa. Ya hablar pues de proporciones, ya es muy puntual de las cantidades y de lo que vayamos a trabajar, pero reconozcamos algo también súper valioso y súper puntual para mencionarlo en este momento. Las leguminosas, sea cual sea, su tamaño, su volumen, lo que sea, dan un rendimiento exagerado, pero exagerado es cortica la palabra. Partir de 100 gramos, de 200 gramos de una leguminosa con la que yo después voy a transformar y trabajar unas arepas, es pensar en que esos 100, esos 200 gramos a mí me van a dar un volumen increíble que puedo sacar en tamaños reales como los que estamos viendo hoy. Podría estar sacando entre 15, 20 arepitas de 100, 200 gramos. Listo, eso es un promedio real, porque desde el ejercicio real se puede aplicar estas aproximaciones. Entonces, el volumen, lo que representa trabajar en una leguminosa versus
una proteína animal. Es un cuento absurdo, la diferencia en rentabilidad y en rendimiento. En temas de cocina, en rendimiento es otro cuento. Ahora, eso en cuestión de la arepa, que hoy tenemos una arepa de chachafruto, una arepa de frijol, con 3 ingredientes básicos, como se los mencioné, y ya la mezcla es muy sencilla, es una arepa asada, es una arepa que no contiene grasas adheridas, es una arepa natural. ¿Listo? El hogado o el sofrito que van a estar probando es algo sencillo, tradicionalmente hecho como nuestra cultura nos ha enseñado o como nosotros consideramos al sofrito y al hogado la salsa madre, ¿ya? En temas coloquiales y culturales, y es un hogado típico, sencillo, con los ingredientes típicos y sencillos de un hogado, porque no se está haciendo ninguna sustitución, pero tiene un toque extra que es partir de una cantidad de tomate de árbol que previamente pelé, ¿ya? Previamente pelé con la intención de cuidar la pulpa completica, ¿cierto? Aprovecharla completica, y esa pulpa yo la llevo un rato a cocción, bajándoles la acidez con un toque de panela. ¿Listo? Porque si no le bajo esa acidez, no sería el hogado que ustedes están probando en este momento. Quedaría algo absolutamente ácido, pues con un perfil de sabor muy distinto. Entonces, para buscar un camino natural y sencillo, partimos también de otro ingrediente muy nuestro, que es la panela, por supuesto, y buscamos bajarle ese punto de acidez al tomate de árbol, calándolo al estilo abuela, ¿cierto? Calando esa fruta con un toque de panela, y después, una vez que ese tomate de árbol esté en su punto, lo suficientemente deshecho, porque yo no necesito licuarlo, no necesito procesarlo, el solito se me va deshaciendo. En ese punto, yo ya lo entrego cuando mi hogado ya prácticamente está en su recta final. Entonces, ahí hay una confluencia de sabores, pero en un punto muy final. No es algo desde el principio, es algo como que se trabaja individualmente, que al final se junta y es el resultado que ustedes en este momento están probando. Miren que es algo absolutamente sencillo. No estamos incurriendo aquí en recetas, primero que todo, que no estén en un ámbito tradicional, porque eso también es parte y un objetivo central del día de hoy, algo absolutamente tradicional, pero con connotaciones innovadoras, donde rescatamos y valoramos alimentos que normalmente no hacemos al día de hoy, pues en un aspecto muy general. ¿Alguna otra duda? ¿Fui lo suficientemente clara? Ah, bueno, la sidra. La sidra, más sencillo todavía. La sidra simplemente se pela, se le retira el corazón, ¿ya? En el momento en que se pela y se parte en trozos, porque previamente lo voy a licuar, cuido de que no se me vaya el corazón, ¿cierto? Como que yo retire el corazón, porque ese corazón, si se va al momento de licuar la preparación, tiende a amargarla. Entonces simplemente retiro el corazón, parto la sidra en trozos sin piel, llevo a licuadora con agua, por supuesto, se endulza de manera natural con panela o, si es de su preferencia, con azúcar, ¿cierto? Pues porque también la idea es mitizar pues como un poquito como los sabores. Ahora, si queremos una bebida absolutamente natural, pues no necesitamos ni siquiera la fuente de dulce, porque sería como un estilo de infusión, un estilo, no sé, como un agua de sidra, ¿cierto? Pero como en este caso lleva un buen porcentaje de limón, entonces se buscó como mitigar un poquito esa acidez con un toque dulce, y se enriqueció la preparación licuándole unas hojas de albahaca fresca. Listo. Esa es como el toquecito extra que tiene la bebida. Es simplemente una alternativa, porque yo puedo tener en mi casa menta, puedo tener hierbabuena, puedo tener cualquier otra fuente aromática que le caería súper bien a la sidra, porque la sidra es supremamente versátil, se presta para darle el sabor y el perfil que queramos, ideal muy fría, ideal muy poco dulce. Esto no es una bebida para buscar que se sienta más el dulce que la sidra, al contrario, la idea es que se sienta más la albahaca, la sidra, que el mismo dulce, o sea, que el dulce sea un valor ahí, pues como añadido porque el perfil gustativo de la mayoría lo pide, pero ni siquiera deberíamos de incorporarlo. Ya, eso es todo. Sirve para cóctel,
sirve para una base de otro jugo, sirve para un batido, sirve, o sea, para remedio, para calentarlo y tomarlo cuando hay un resfriado. O sea, la sidra es muy, muy, muy versátil y tiene ojos o una connotación muy desde lo salado y no desde un perfil dulce o un perfil, no sé, como más tomable, como más amigable, pues como con otro tipo de preparaciones. Está más pensado desde una cocción, desde un aporte a lo salado. De hecho, la sidra es el truco para que muchas salsas que venden en el mercado tengan consistencia, ¿ya? Porque es un producto barato, porque tiene ciertas pectinas que hace que se logre una consistencia o una densidad para un rendimiento en volumen. Entonces la sidra la utilizan muchísimo para eso. La utilizan los restauranteros chinos también como una base full de todas sus preparaciones. Eh, Deberíamos de involucrarla para todo, pues, o sea, la deberíamos de tener para todo porque es muy, absolutamente versátil, es muy rendidora, muy barata y muy deliciosa. Quiero resaltar un nutriente de la sidra y es el ácido fólico. O sea, es de los alimentos que más ácido fólico tienen, o sea que también es supremamente recomendado, pues no solo para toda la población, sino también para las gestantes. Sí, sí, nos va a tocar. Estoy haciendo fuerza. ¿Alguna otra inquietud sobre la dinámica de este? ¿Quién? ¿Tú? Te toca venir. O la dices y yo, ¿quién? No veo. Sí, habla duro, porfa. El chachafruto. Pregunta nutricional. Cuando vamos a hacer el reemplazo de la carne por medio de la leguminosa, sí es importante tener en cuenta la cantidad. Entonces, yo perfectamente puedo reemplazar la proteína de una carne juntando una porción de leguminosa, que una porción equivale a 50 gramos en crudo, que en cocido puede ser más o menos la mitad, mezclado con un cereal cualquiera. Maíz, arroz, trigo, quinoa, cebada, ¿sí? Digamos que la mezcla más común que hacemos nosotros tradicionalmente es frijoles y arroz. Si yo tengo un plato de frijoles y arroz, en las porciones indicadas, perfectamente puedo reemplazar las proteínas de una carne. Acá tendríamos que juntar, bueno, lo que pasa es que la profe habló de un tema muy importante y es del rendimiento, pero es dependiendo para qué, ¿cierto? Yo aquí me estoy comiendo una porción pequeña que lo puedo perfectamente utilizar para una entrecomida con una buena cantidad de proteína, pero yo no puedo decir que en una arepita pequeña voy a reemplazar la proteína de una carne. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando voy a hacer reemplazos, sí es importante considerar el peso, la cantidad o los gramos de alimento que estoy utilizando en ese plato. ¿Me hago entender? Sí, porque lo que pasa es que yo ahí estoy utilizando el chachafruto en una arepa, pero yo puedo utilizar el chachafruto en otra preparación donde tenga el chachafruto en mayor cantidad. ¿Cierto? Es dependiendo como de la intención que tenga como con esa receta. Sí, me hice entender. Bueno. Muchas gracias entonces por haber hecho parte de esta cátedra abierta regional. Muchas gracias a la Escuela de Nutrición, a la Facultad de Química Farmacéutica y Alimentaria y al Programa de Ciencias Culinarias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias a los productores locales que nos están acompañando. La charla como tal finaliza, pero la actividad no finaliza. La idea es que ustedes se queden, que interactúen con la profe, con las profes, que interactúen con nuestros estudiantes de ciencias culinarias, que interactúen con los productores locales. Es importante conocer qué se está haciendo desde el territorio. A veces estos proyectos tan bonitos no los conocemos. Mire que hay representantes de diferentes municipios del oriente antioqueño. Eso habla de la diversidad que tiene el territorio.
Entonces es muy importante. Estas preparaciones que nos hicieron hoy hablan de la diversidad del territorio. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Un honor haber compartido con la profe Ángela, un honor haber compartido con la profe Estefanía. Fue un ejercicio súper bonito. Te doy paso a ti, profe, entonces, para que termines de dar los agradecimientos y a la profe Ángela también. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero les haya gustado tanto lo que se conversó y la dinámica del tema en general, y también que la presentación haya sido de su agrado y también de su sorpresa, pues por decirlo de alguna manera. O sea, que sea grato esa sorpresa de encontrar alimentos que no se valoran lo suficiente en alternativas tan interesantes, tan versátiles y tan ricas. ¿Listo? Entonces, por ese lado, mil gracias y espero que realmente sí haya sido de su agrado, y agradecerles a los estudiantes de ciencias culinarias que nos apoyaron continuamente en este ejercicio de transformar, de reivindicar los productos, de llevar a connotación estas preparaciones con su esfuerzo, con su dedicación, desde el conocimiento, desde el saber todo el tiempo y replicarlo en las dinámicas que todo el tiempo nos convocan como cocineros. Entonces, agradecerles a ellos. Mil gracias a los estudiantes por participar, por hacer parte de estos escenarios, y son espacios para que sigamos confluyendo desde la educación y desde el transmitir conocimientos para un mundo y una vida mucho más sostenible. Bueno, yo quiero dar un agradecimiento muy especial por último y me despido pues de ustedes a la coordinadora del programa de ciencias culinarias, que es el alma de este programa. Le jala mucho estos procesos desde extensión, muy pendiente todo de que los estudiantes reciban otro tipo de formación complementaria, muy pasional con el programa de ciencias culinarias. Entonces, a la profe, de verdad, Tatiana, te quiero agradecer. Gracias por todo lo que haces por el programa. Bueno, no, también solo me queda como agradecer la participación que tuvieron y que nos vayamos como con algo para la casa, y es que a pesar de que todos estos problemas, no solamente el tema de la seguridad alimentaria, sino también el tema del cambio climático, a pesar de que requiere de una cantidad de acciones a nivel político y social, hay muchas cosas que nosotros desde nuestro quehacer cada día podemos hacer para contribuir a eso. O sea, esas pequeñas acciones pueden contribuir en un porcentaje bastante grande en la protección del medio ambiente y en, digamos que parar un poquitico este tema del cambio climático, como lo que venimos hablando, como haciendo un resumen de intentar comer, volver a nuestras tradiciones, comer local, y identifiquemos dónde podemos adquirir estos productos agroecológicos. Llevemos nuestra bolsa al mercado, miremos cómo vamos a incluir más las leguminosas en nuestra alimentación, más las frutas, más verduras, más estos cereales enteros. O sea, nosotros también hacemos parte de este cambio que tenemos que empezar a generar. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, una feliz tarde. Oh, y se me olvidaba otro agradecimiento muy especial al área de extensión de las regiones, que hizo posible de que esta actividad se lograra ahorita. No, ya.